Hoy en Filosofía para Profanos queremos hablar del periodista, escritor y filósofo francés Albert Camus, que fue Premio Nobel de Literatura. Y de Albert Camus queremos destacar una frase concreta que dice lo siguiente: fui colocado a media distancia de la miseria y del sol. Maite Larrauri, ¿qué quería decir Albert Camus con esta frase? Pues es una frase estrictamente autobiográfica, ¿no? Él recuerda con esos dos extremos, miseria y sol, las dos condiciones en las cuales él nació, o sea, en las cuales él fue arrojado a la vida, ¿no? Por eso dice fui colocado. La miseria porque su familia era extremadamente pobre. Y hay que decir que nació en Argelia, Albert Camus. Nació en Argelia, efectivamente, por eso también lo del sol, ¿no? Pero bueno, nació en Argelia, podría haber nacido en una familia, digamos, un poquitín con una situación, digamos, económica o incluso intelectual mejor, teniendo en cuenta que él fue premio Nobel. O sea, es sorprendente que él naciera en una familia en la que el padre había fallecido y la madre y la abuela con las que él vivía eran totalmente ignorantes, es decir, no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, bien, estamos hablando de esas condiciones de miseria, ¿no? El sol, que es el otro componente, ¿no? Es Argelia, es el Mediterráneo, es esto, aunque hoy no hace mucho sol, pero en fin, es digamos, un país como España, aún más soleado que España, ¿no? Entonces, son estas frases que, de nuevo, son como tesoros, ¿no? Si las recuerdas, te da la posibilidad de pensar algo, ¿no? Porque él decía que ambas cosas le habían enseñado mucho. La miseria, dice, me ha enseñado que no todo está bien bajo el sol y en la historia. Y ese no todo está bien se lo enseña a alguien que verdaderamente es un amante de la vida. O sea, Camus era una persona entusiasta, era una persona que le gustaba todo, le gustaba vivir, le gustaba comer, le gustaba ir con los amigos, le gustaba tener muchas novias, le gustaba todo lo que tenía que ver, la vida. Y por lo tanto, digamos que su tendencia sería a que el mundo está bien y me gusta vivir. Pero la miseria le enseñó que no todo está bien bajo el sol en la historia, ¿no? Que hay miseria, que hay ignorancia y que hay que intentar cambiarla, que no se puede uno satisfacer con eso, ¿no? Pero luego está la parte del sol, ¿no? O sea, también el sol le enseñó algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le enseñó el sol? Es como el contrapunto. El sol le enseña que la historia no lo es todo, dice Camus. Entonces, ¿con eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no podemos pensar que para explicar una situación nos baste con las leyes de la historia o con una explicación histórica que haga alusión a reglas económicas o a reglas culturales, sino que hay un componente vital que es fundamental. Él decía una cosa que es digna de recordarse y de pensar en ella. Él decía que cuando conoció los suburbios de París, entendió que existía una injusticia climática. Es decir, que ser pobre y ser miserable en Argelia tenía, por así decirlo, la ventaja del sol de la que carecían los trabajadores miserables e ignorantes de los suburbios de París, ¿no? Sí, sí, sí. Y que entonces esa injusticia climática había que tenerla en cuenta, era ese contrapunto, ¿no? Entonces, claro, si juntamos las dos cosas, si juntamos la miseria y el sol, lo que nos tenemos que preguntar es cómo se juntan, porque verdaderamente parece que contradicen, ¿no? La miseria te dice, no todo está bien bajo el sol te dice, no todo es la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo los juntamos? Bueno, cualquiera de los que nos esté escuchando, tú mismo también, puedes sacar la conclusión que quieras, ¿no? Yo te digo cuál es la mía, ¿no? La mía es que hay que cambiar cosas en la historia, pero que si se puede hay que cambiarlas desde la alegría, desde el entusiasmo. Es decir, que el sol da el contrapunto de que ese positivismo, ¿no? De alguna manera. Sí, o más bien que la situación puede ser miserable, puede ser angustiosa, pero tú que la combates no tienes por qué aportar más miseria o más angustia a lo que estás combatiendo, ¿no? Tú puedes aportar el sol, tú puedes ser como el sol. Optimismo ante las desgracias. Exacto, o sea, tú puedes aportar ese plus de optimismo, ¿no? Y entonces ese balance, ¿no? Esa balanza que hay entre las dos cosas,
queda perfectamente entendible, ¿no? Está diciendo algo, está diciendo que quizá pues, frente a los intelectuales parisinos que combatían la miseria desde unas posiciones existencialistas que a veces, digamos, en la caricatura parece que también ellos tenían que compartir esa miseria, él combatía desde el sol. Sí, sí. Dos detalles biográficos de Albert Camus Sí. que yo creo que es importante que destaquemos. Uno, que murió de accidente de tráfico en Francia, y otro, que era un gran amante del fútbol. Del fútbol. Y hasta era jugador de fútbol, Sí. y que el fútbol, digamos, que a él le aportó filosóficamente también algunos planteamientos Sí. ante la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Él pensaba que el fútbol encerraba una enseñanza moral. Claro. La enseñanza moral de que hay ciertas cosas en las que tienes que apoyar a tus compañeros, ser uno con ellos y que Aceptar unas normas, unos pero- errores de sí, compañeros. pero sobre todo una cuestión de relación, o sea, de solidificar Sí. una relación que quizá otro tipo de cosas, por ejemplo, la tarea intelectual es mucho más individualista, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces esa cosa del fútbol tal. Desgraciadamente él, como era tuberculoso, tampoco pudo jugar tanto al fútbol, Bueno, ¿no? pero escribió mucho de fútbol también, Sí. Albert Camus. Sí, sí. Pues Maite, si te parece, acabamos recordando la frase que has querido destacar hoy, que es: Sí. fui colocado a media distancia de la miseria y del sol. Y del sol. Gracias. Vale, gracias a vosotros. En buena compañía hemos estado y en buena compañía nos vamos. Les invitamos el próximo sábado a compartir toda la actualidad social, porque ya saben que aquí hay para todos. Saludos.